Entre las sombras de la Inquisición hay objetos que no deberían existir. Esta es la historia de uno de ellos, un espejo que nunca debió ser encontrado. En la ciudad de Toledo, donde las callejuelas estrechas murmuran secretos y las piedras centenarias todavía parecen respirar historias olvidadas, existe una leyenda oscura que ha trascendido los siglos, la del Santo Oficio y el espejo del diablo. Todo comienza en el claustro del convento de San Pedro Mártir, un lugar donde la piedra se combina con siglos de fervor religioso y silencio solemne. Fue allí, en un rincón sombrío del convento, que se forjó la historia de uno de los artefactos más peligrosos y desconcertantes de la historia eclesiástica. Un espejo que, según los relatos, encerraba los pecados y las almas de quienes osaban mirar dentro de él. Un espejo que, según los relatos, encerraba los pecados y las almas de quienes osaban mirar dentro de él. La leyenda cuenta que, en el siglo XVI, durante el apogeo del Santo Oficio de la Inquisición, llegó a Toledo un artefacto de origen desconocido, un espejo de marco dorado, ornamentado con figuras retorcidas que parecían emerger de las llamas del infierno. Según los rumores, el objeto había sido confiscado a un hechicero en los Pirineos, un hombre acusado de contactar con entidades oscuras y de vender su alma a cambio de poder infinito. Dicho espejo tenía la capacidad de mostrar no solo los secretos más ocultos de quien lo mirara, sino también sus deseos prohibidos y, lo más perturbador de todo, la forma en que su alma perecería. El espejo fue traído al convento bajo órdenes de la Inquisición, un instrumento para descubrir la verdad, dijeron sus representantes. Querían usarlo en sus interrogatorios, con la esperanza de que los acusados confesaran sus pecados al enfrentarse al reflejo de su propio destino. La llegada del espejo trajo consigo un aire denso y perturbador. Los monjes del convento, quienes llevaban años dedicados a la paz de la oración y al cuidado de su comunidad, empezaron a notar cambios extraños. Los pasillos parecían más fríos, las velas se apagaban inexplicablemente, y una sensación de inquietud se apoderó de todos los que vivían allí. El artefacto fue colocado dentro de una sala especial, una cámara iluminada solo por antorchas, donde los inquisidores comenzaban sus sesiones. Pero los primeros intercambios no fueron lo que ellos esperaban. Un acusado tras otro miraba el espejo y se sumía en un estado de pánico absoluto. Algunos murmuraban palabras incomprensibles, otros gritaban, y algunos simplemente quedaban catatónicos, incapaces de comunicarse de nuevo. Los relatos sobre el poder del espejo comenzaron a extenderse por Toledo como un reguero de pólvora. Se decía que el objeto estaba maldito, que quien lo mirara no solo veía su peor versión, sino que quedaba ligado permanentemente a las fuerzas oscuras que respiraban dentro de él. Pronto, incluso los inquisidores empezaron a temerlo. Uno de los monjes más jóvenes del convento, Fray Lorenzo, comenzó a investigar el misterio del espejo con una mezcla de curiosidad y temor. Fray Lorenzo estudia el espejo desde la distancia, sin atreverse a mirarlo directamente. Sus ojos parecen buscar respuestas en las sombras que el espejo proyecta, mientras su fe y su inquietud lo mantienen en vilo. Era un hombre de fe firme, pero también de mente abierta y espíritu inquisitivo. Todas las noches, cuando las sombras se alargaban en los claustros, Fray Lorenzo bajaba sigilosamente hasta la cámara del espejo para observarlo desde la distancia. Nunca se atrevía a mirarlo directamente, pero comenzó a notar cosas que otros no habían visto.
Las figuras en el marco parecían moverse cuando la luz titilante de las antorchas les daba vida. Y, de vez en cuando, Fray Lorenzo juraba escuchar susurros. Pero esos susurros no parecían venir de la sala, sino desde dentro del espejo. Decidido a entender y convencido de que debía ser destruido, Fray Lorenzo llevó su preocupación al prior del convento, el venerable Fray Martín, quien era conocido por su sabiduría, pero también por su férrea obediencia al santo oficio. Fray Martín desestimó las inquietudes del joven. Le dijo que el espejo era una herramienta sagrada que cumplía con el propósito de proteger a la Iglesia de los brujos y los herejes. Pero Lorenzo no era el único preocupado. Los monjes mayores empezaron a notar que incluso los inquisidores mismos estaban siendo afectados por el espejo. Uno de ellos, el temido inquisidor Sebastián de Fuensalida, se encerró en sus aposentos días después de haber mirado fijamente el artefacto. Sus propias confesiones a otros monjes pintaron un cuadro desolador. He visto mi caída, mi condena, y he escuchado los gritos de mi alma ardiendo. Poco después, Fuensalida desapareció, y los rumores apuntaban a que su sombra había quedado atrapada dentro del espejo. Tiempo más tarde, Lorenzo tomó una decisión valiente. Una noche, mientras todos dormían, se deslizó hasta la cámara con el espejo, armado solo con su fe y una pequeña cruz. Sabía que enfrentarse al artefacto podría suponer su propia perdición, pero creía que el poder divino lo protegería. Al entrar en la sala, la atmósfera era más opresiva que nunca. Lorenzo se acercó al espejo, sus pasos resonando contra las paredes de piedra como golpes inquietantes. Se detuvo frente a él y con manos temblorosas encendió una última vela. Finalmente, se encontró cara a cara con su propio reflejo. El espejo parecía brillar con una energía inexplicable, como si supiera que aquel momento era crucial. Cuando Lorenzo finalmente reunió el valor para mirar, vio algo que lo dejó sin habla. En lugar de su rostro, vio imágenes de llamas, sombras que se contorsionaban y su propia figura caminando hacia un destino fatídico. Era como si el espejo estuviera narrándole su propia caída. Pero Fray Lorenzo no cedió al miedo. Elevó la cruz frente al espejo y comenzó a rezar, sus palabras resonando con fuerza en la pequeña cámara. En el nombre del Altísimo, renuncio a ti y a todas tus formas. Que el poder de la luz te envíe a donde perteneces. En ese momento, un estruendo lleno de energía sacudió la cámara, como si el propio cielo se estuviera derrumbando. La vela se apagó y el espejo se rompió en 1000 pedazos. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, brillando como estrellas malditas. Lorenzo sintió una paz repentina, como si una pesada carga hubiera desaparecido para siempre. A la mañana siguiente, cuando los monjes encontraron la cámara y los restos del espejo, Lorenzo no habló de lo que había visto ni de cómo lo había destruido. Solo dijo que el artefacto había sido un peligro para la fe y la humanidad, y su eliminación era necesaria. Hoy en día, la leyenda del espejo del diablo persiste en Toledo, transmitida de generación en generación. Aunque nunca se encontraron los fragmentos ni evidencias claras de la existencia del artefacto, los habitantes de la ciudad evitan hablar de espejos en exceso, especialmente en los días grises y silenciosos. Dicen que, de vez en cuando, algunas sombras parecen moverse en los reflejos del agua en las fuentes del convento, y que aquellos que escuchan con atención, en las noches más oscuras, podrán distinguir un susurro antiguo, voces atrapadas en el espejo,
esperando volver a ser liberadas.